Ok, Cuento hasta tres. Uno, adelante, ya está grabando. Adelante. bueno, saludos a todos. Mi nombre es Luis Morales y hoy voy a hacer la presentación de la investigación que he venido realizando a lo largo del programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica, mención en sistemas de control de la Politécnica Nacional. Bueno, el título de la presentación es Formalización de controladores difusos Lambda, en el cual yo soy autor, codirigido por el doctor José Aguilar con los codirectores doctor Andrés Rosales y doctor Danilo Chávez. Hago un pequeño resumen de la presentación en el que se va a presentar una pequeña introducción de cuál es la motivación y justificación de la investigación, la hipótesis de objetivos y una pequeña introducción de lo que es el algoritmo con el que he venido trabajando. Después me voy a centrar específicamente en lo que son las contribuciones, específicamente en el área de Lambda como clasificador y como algoritmo de clustering, y Lambda en el campo, en el campo de sistemas de control. Finalmente termino con las conclusiones más importantes y relevantes del trabajo y los posibles trabajos futuros. Bueno, eh, partamos de la motivación del trabajo. Los controladores inteligentes han sido propuestos con el objetivo de emular habilidades inteligentes de los seres vivientes, en particular del razonamiento humano. En las últimas décadas se ha venido presentando avances bastante significativos en esta área, lo cual ha permitido justamente añadirlos o suplementar lo que serían los sistemas de control, tanto en lo que sería la parte productiva o en control de procesos, en la parte de sistemas inteligentes como lo que son sistemas robóticos o en el área de transporte, ¿sí? Especialmente en el área aeroespacial, debido a la complejidad que tienen estos sistemas. Ahora bien, un controlador inteligente debe cumplir con algunas características para que pueda ser aceptado y pueda ser implementado, sobre todo a nivel de aplicación. Lo primero es que nos permita reducir lo que sería el consumo de energía, es decir, que sea eficiente energéticamente hablando, que sea robusto ante posibles cambios en la dinámica o parámetros de la planta, es decir, que no se descalibre o no pierda sus características de control y que no se vuelva inestable, que sea robusto ante rechazo a perturbaciones, es decir, que sea capaz de, en caso de que haya alguna perturbación, sea capaz de alcanzar la referencia de manera efectiva y finalmente que tenga una buena respuesta ante cambios de set point o seguimiento de trayectorias. Entonces, ¿dónde hemos visto nosotros la necesidad de usar controladores inteligentes? Especialmente en el manejo de procesos complejos. Es decir, sistemas en los cuales obtener el modelo matemático de la planta a controlar es complejo. ¿Debido a qué? Debido a lo que serían características altamente no lineales, debido a que pueden los sistemas tener una gran cantidad de variables que incrementan la no linealidad de la planta. También debido al déficit de información disponible, es decir, yo no conozco a profundidad lo que sería el modelo matemático, lo cual hace que sea complejo su modelo, y debido al manejo de incertezas en la planta. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra el campo de aplicación de los controladores inteligentes. Entonces, como una hipótesis que hemos planteado en este trabajo, ha sido que es posible proponer un controlador inteligente basado en la inteligencia artificial o en técnicas de inteligencia artificial relacionadas con el área de reconocimiento de patrones. En este caso, la detección de estados funcionales de sistemas a ser controlados. ¿Con qué? Con el algoritmo Lambda. ¿Sí? Lambda no es más que un algoritmo de aprendizaje, ¿sí? Enfocados a análisis de datos multivariables. Entonces el controlador puede ser diseñado sin la necesidad de tener un modelo completo de la planta, un modelo en detalle, y que pueda tener características no lineales. Entonces en este campo es que nos hemos, como nos hemos especializado para poder diseñar el controlador. Entonces, como objetivos, brevemente, el objetivo principal, como mencionaba hace un momento, es formalizar controladores difusos basados en Lambda. Y como objetivos complementarios son, primero, para conocer el algoritmo a profundidad, hemos planteado dos objetivos suplementarios, que son
formalizar e implementar extensiones de Lambda en el campo de lo que sería aprendizaje de máquina correspondientes a clasificación. Extensiones que permitan mejorar su desempeño tanto en clasificación y en clustering. Entonces, a esto responden los dos primeros objetivos suplementarios del trabajo. Después, en función del conocimiento que tenemos del algoritmo, plantear el modelo más apropiado de Lambda para poderlo implementar en el ámbito de un controlador inteligente. Proponer una metodología para el diseño de controladores Lambda y analizar su estabilidad, robustez y rechazo a perturbaciones, que son los puntos que mencionaba al inicio en la introducción. Después hemos planteado también optimizar el controlador Lambda o sus parámetros internos a través de técnicas de optimización heurísticas de manera offline, fuera de línea, para después evaluar el controlador o los controladores que estamos proponiendo en procesos con características no lineales y contrastar los resultados con técnicas similares en el área del control difuso y del control inteligente, y explorar la viabilidad en la implementación de número Z, que es una teoría nueva, en el ámbito de controladores Lambda, con la finalidad de manejar lo que son ambigüedades y observar si es que es factible mejorar el desempeño del controlador y si es que es aplicable en términos de tiempo de máquina, ¿sí? Entonces esto es en sí en lo que se centra todo el trabajo. Ahora bien, como una pequeña introducción de Lambda, como decía, es un algoritmo de aprendizaje utilizado más que nada para análisis de datos multivariables. Después de haber revisado a profundidad todo el estado del arte relacionado con Lambda, hemos encontrado que si bien el algoritmo está enfocado en lo que es aprendizaje de máquina, puede ser aplicado tanto en clasificación como en clustering. Nos da esa facilidad en ambos casos. Entonces, algunas aplicaciones que hemos encontrado en el ámbito de la clasificación es en la detección de estados funcionales de un simulador aplicado a lo que serían entrenamiento de pilotos, en detección de fallas de sistemas eléctricos, en sistemas de tratamiento de agua para detectar de igual manera los estados funcionales, en sistemas o procesos complejos, donde se ha combinado Lambda con la teoría de cadenas de Markov, en condiciones complejas de operación, por ejemplo, en procesos de tipo benchmark, tipo dos tanques, en procesamiento de imágenes, combinando Lambda con algoritmos genéticos para mejorar la clasificación. Hay una propuesta reciente que se llama LambdaFAR, que está enfocada en lo que es detección de estados funcionales de motores de diésel. Y también hay un aporte interesante que se llama Salsa, que no es más que un algoritmo ya diseñado de manera comercial, por así decirlo, para justamente hacer las pruebas del algoritmo y enfocarlo ya en procesos reales. Y en el campo de clustering se tiene lo que es una propuesta que se llama Lambda Triple Pi, que no es más que una propuesta nueva que ha sido utilizada para identificación de diferentes especies de ranas a través de lo que serían los sonidos que éstas emiten, y también Lambda utilizado en identificación de tipo de población a través de la adición de lo que se conoce como el grado de tipicidad institucionista a través de grupos FUSI. Bien, entonces, como una pequeña introducción, Lambda lo que hace es trabajar con objetos, los cuales están descritos a través de sus descriptores y poder asignarlos a una determinada clase. Esto lo hace de manera no iterativa. Para ello, como decía, el objeto debe estar caracterizado por sus descriptores, lo cual los cuales a su vez requieren una etapa de normalización, ¿sí? A través de sus valores máximos y mínimos para que todos puedan trabajar en el mismo subespacio. Lambda lo que hace es trabajar o calcular lo que se conoce como grados de adecuación. El primer grado de adecuación es el grado de adecuación marginal, que puede ser calculado a través de dos tipos de funciones. Las más usadas en este caso son la Fuzzy binomial y la otra es la gaussiana. Cada una modifica hasta cierto punto lo que sería la respuesta del algoritmo. Y el math,
que es el marginal adequacy degree, que es el grado de adecuación marginal, no es más que una medida de similitud del descriptor de un objeto respecto al mismo descriptor en cada una de las clases existentes. Estoy hablando en el caso de clasificación. Entonces, como podemos observar, el grado de adecuación marginal requiere lo que son los centros de las clases, ¿sí? Y también, si es que hablamos de la función gaussiana, lo que sería la desviación de sus elementos dentro de la clase. Adicionalmente, hay algo que es especial en Lambda y es que trabaja con una clase que se conoce como clase no informativa, en la cual se considera que el centro de esta clase tiene un valor de 0.5. Y si es que nosotros, por ejemplo, aplicamos este valor en la FUSI binomial, podemos encontrar que el math de la clase no informativa es 0.5 también. Entonces, este es un umbral que nos permite crear nuevas clases o identificar estados que no han sido considerados previamente en el entrenamiento. Una vez que se calcula el grado de adecuación marginal, se pasa al cálculo del grado de adecuación global, que es una medida difusa que nos da el grado de pertenencia que tiene un objeto a cada una de las clases. Entonces, esto se hace como una combinación de lo que serían los maths de cada uno de cada una de las clases del objeto y se asocian a través de lo que sería un parámetro de exigencia y unas funciones de agregación difusas, ¿sí? que son resultado de la norma T o de la norma S, que nos permiten encontrar, como decía hace un momento, lo que sería este grado de adecuación. Ahora bien, este parámetro de exigencia alfa nos permite tener un algoritmo que es más restrictivo, es decir, que es más, por así decirlo, exigente al momento de identificar objetos, y si no encuentra una suficiente similitud, lo que hace es enviarlos a la clase no informativa. Y si es que nosotros disminuimos este valor de alfa, que sería el grado de exigencia, lo que hacemos es tener un grado de exigencia del algoritmo como tal más permisivo, es decir, empieza a juntarnos elementos con muy poca similitud como pertenecientes a una misma clase. A través de estos cálculos se identifica cuál es el GAD con el mayor valor para identificar cuál es la clase a la cual pertenece un objeto. Tomemos en consideración que en la ecuación mostrada en la parte inferior tenemos también el GAD correspondiente a la clase no informativa, es decir, si es que el valor del GAD de esta clase es el mayor, entonces el objeto es considerado como no usado en el entrenamiento, no considerado en el entrenamiento, y entonces se crea una nueva clase o se identifica este objeto como no identificado. Ahora bien, tenemos aquí un ejemplo del benchmark perteneciente a IRIS, en los que hay 3 tipos de clases, son tipos de plantas en este caso, en los que se puede identificar cuál es la distribución de los objetos a lo largo de su espacio, ¿sí? En la que se identifican las clases en color azul, verde y negro. Aquí podemos ver cómo es que se calculan los GAD de cada uno de los objetos y podemos encontrar algunas consideraciones especiales. Primero, si marcamos en azul, podemos ver los objetos que son bien clasificados. Hay casos en los que se sobreponen lo que serían los GADs y justamente lo que se hace es tener objetos mal clasificados, es decir, se envía objetos a clases a las que realmente no corresponden, y hay objetos en los que su GAD es inferior al de la NIC y están justamente siendo enviados a la clase no informativa, lo cual tampoco es deseado. Si podemos observar la figura 3.3, vemos justamente cómo quedan distribuidos los objetos una vez que se ha empleado el algoritmo lambda, en los que se ve que hay algunos errores al momento de hacer la clasificación. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es primeramente 2 estrategias en el ámbito de la clasificación. Lo primero sería calcular tantas NICs como el número de clases existentes. Es decir, no manejar una sola NIC como tenemos en el algoritmo original, sino manejar NICs que se adecúen a cada una de las características de las clases, y después, al hacer el cálculo del grado de adecuación más alto, el cual consiste en hacer una medida del grado de similitud entre el GAD del individuo en relación a los GADs
de los elementos que existen en las clases ya previamente usadas en el entrenamiento. Entonces, lo que estamos haciendo para identificar primero lo que sería el GAD de la clase no informativa adaptativo a cada una de las clases, sería hacer un cálculo de los GADs, un cálculo medio de los GADs en cada una de las clases, ¿sí? Y después justamente promediarlos. Y de ese modo lo que estamos haciendo es considerando GADs en cada una de las clases en función de las características que éstas tienen. Eso es lo que estamos haciendo en este cuadro. En la figura 3.4 se ve cómo queda el nuevo NIC calculado en cada una de las clases. Después lo que hacemos es calcular el grado de similitud entre estos GADs de las clases y el GAD del objeto. Esto nos permite obtener una medida aún más robusta de cómo es que se parecen elementos o el objeto nuevo a los objetos que ya están presentes en cada una de las clases. Y calculamos finalmente el grado de adecuación más alto a través del sumatorio de todos los grados de adecuación antes medidos. Aquí lo que identificamos, al igual que en el procedimiento de lambda, es identificar el GAD más alto y en función de eso hacer una comparación. Si es que el GAD del objeto es superior al GAD de la NIC de la clase a la cual yo estoy suponiendo el objeto debería pertenecer. Esto mejora sin duda el desempeño del algoritmo, en el que ahorita podemos ver cuál sería la estructura de lambda hat, que es nuestra propuesta. Tenemos la extensión 1, en la que tenemos que calcular los nuevos NICs, y tenemos la extensión 2, que está marcada en rojo, en la que se hace cálculos adicionales a través de lo que serían funciones binomiales para poder hacer una similitud aún más robusta. Ahora ya no solo sería similitud entre descriptores, sino similitud entre grados de adecuación global. Y finalmente lo que se hace es determinar la clase a la cual pertenece un objeto a través de la decisión. Ahora bien, hemos hecho algunas pruebas de este algoritmo en lo que respecta al manejo de benchmarks. Primero, un estudio comparativo entre lambda hat y otros métodos de clasificación correspondientes al ámbito de inteligencia artificial como tal, que tienen muy buenos resultados y que han sido desarrollados reciente y no tan recientemente, y después un análisis comparativo entre lambda hat y los clasificadores con un mejor rendimiento, para ver qué tan diferente es nuestro algoritmo en resultados a los métodos de mejor desempeño, y con la finalidad de observar si es que estos otros métodos son capaces de identificar nuevas clases. Entonces, esta es una de las ventajas del algoritmo como tal. Tenemos entonces algunos benchmarks en los que hemos probado el algoritmo con diferentes números de objetos y diferentes descriptores y diferentes características. Aquí claramente se puede observar primero que para el primer caso de estudio en el que hacemos la comparación, tenemos que lambda hat mejora en un amplio rango el desempeño de lambda normal. Podemos observar también que en color azul se encuentran marcados los segundos algoritmos con el mejor resultado. Entonces aquí podemos observar que lambda hat es muy muy bueno en tareas de clasificación si es que lo comparamos con los otros métodos como métodos de análisis discriminante, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, clasificadores bayesianos, random forest, entre otros. Entonces, hemos logrado obtener un algoritmo bastante competitivo. Y después hemos, en el caso de estudio 2, probado el algoritmo sin considerar la clase 3, ¿sí? Para ver cómo es que reacciona el algoritmo lambda hat comparado con lambda. Lo hemos comparado con el método de análisis discriminante lineal y con random forest, que son los que mejores resultados prestan. Y como podemos observar en la gráfica A de la figura 5.2, claro, LDA no es capaz de identificar nuevos objetos y los confunde con los de la clase 1. En el caso de random forest, lo que hace es confundir los elementos de la clase 3 con los de la clase 2.
Lambda sí hace una identificación, por así decirlo, en términos de rendimiento moderada, y justamente se equivoca al momento de hacer la clasificación de otros objetos. Y por el otro lado, Lambda Hat sí envía casi todos los elementos, desde la clase 3, que en este caso es la que no fue considerada en el entrenamiento, hacia la NIC. Entonces hemos cumplido el primer objetivo, que era mejorar el desempeño de Lambda. Después, lo que hicimos es enfocarnos en el ámbito del clustering, en el que planteamos el nuevo cálculo de los MAD a través de una función de Cauchy, a través de lo que sería también un factor de penalidad, el cual necesita que el usuario ingrese como dato de entrada la distancia media entre vecinos de un determinado grupo, y lo que sería la distancia al centro de cada clúster. Entonces, en base a esto, lo que hacemos es calcular lo que se conoce ahora como un MAD robusto, que no es más que este factor de penalidad por el MAD calculado en base a la función de Cauchy. Y entonces hacemos una simple distinción para justamente penalizar o no el cálculo de este nuevo MAD. Entonces, a través de estas condiciones que podemos observar, tenemos los siguientes casos: que si la distancia al centro de cada clúster es mayor que el umbral que el usuario o el diseñador ha ingresado, entonces justamente el factor de penalidad es considerado en el cálculo de la función de Cauchy enfocada al cálculo del MAD. Mientras que si no se cumple esta distancia, entonces no se penaliza. Esto nos ayuda a tener una mejor asignación de elementos a cada uno de los clústeres. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que se asigna un objeto, bien sea a un nuevo clúster, en este caso la figura A, y en el caso de la figura B, cuando ha sido asignado a un clúster B. Tenemos aquí el caso en el que justamente queremos analizar si es que es necesario aplicar lo que sería una técnica de merge o de unión automática. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que Lambda generalmente lo que hace es crear un mayor número de clústeres de los que realmente la aplicación así lo requiere, o de los que realmente deberían existir. Entonces aquí se hace un análisis entre distancias de vecinos para determinar un umbral y determinar justamente si es que los dos clústeres vecinos deben unirse. ¿Cómo se calcula esto? A través de una medida de compacidad del clúster más cercano o del clúster vecino. Aquí entonces lo que nosotros hacemos es justamente medir las distancias entre el objeto que estamos analizando y los elementos del clúster aledaño, y determinar cuáles son los clústeres que deberían estar en un área de solapamiento. A través de esta área de solapamiento nosotros medimos lo que sería la densidad del área de solapamiento y determinaríamos si es que es adecuado o no hacer un proceso de merge. Aquí planteamos entonces que dos clústeres vecinos deben unirse cuando la densidad calculada es mayor a dt, donde dt es un umbral de densidad que también debe ser definido por el usuario. Tenemos aquí entonces algunos casos en los que, por ejemplo, en la figura 3.8 se observa que no se cumple con las condiciones para el merge. Entonces justamente lo que se hace es mantener los clústeres intactos y no toparlos, no unirlos, mientras que si el área de solapamiento tiene una gran densidad, entonces nosotros consideramos que los clústeres deberían unirse, y con eso estamos corrigiendo el problema de Lambda, en el que se crea gran cantidad de clústeres que en sí no deberían estar tan dispersos, sino que corresponden a un mismo grupo. Las pruebas que hemos realizado de igual manera se han enfocado en benchmarks de diferente tipo o número de individuos, características y solapamiento entre ellos. Entonces, nosotros hemos probado el algoritmo y hemos hecho el cálculo de algunas métricas de desempeño, entre ellas lo que es silueta, lo que es distancia interna de los elementos del clúster y distancia entre clústeres. Y en base a eso se calcula lo que se conoce como el índice WB, between, lo cual nos permite encontrar esta métrica PC, que no es más que una relación entre la silueta y el índice WB. Hemos planteado este método de medición con la finalidad de tener un solo valor
para poder determinar qué tan bueno o qué tan malo es el algoritmo. Entonces aquí podemos ver marcado en negro en qué casos es mejor nuestro algoritmo o similar a los mejores resultados presentados por otros métodos de clustering, en los que se ha medido, por ejemplo, o sea, ha observado el desempeño de K-medios o K-medoids o fuzzy-semins o métodos aglomerativos o métodos basados en densidad, como el de BESCAM. Y aquí podemos observar que se tiene muy buenos resultados del algoritmo hasta cuando trabajamos con el método o con el benchmark S1, en el que hay un grado de solapamiento del 9%. A partir de eso, el algoritmo decae en rendimiento, lo cual nos indica que se mejora hasta cierto punto con esta técnica de merge, pero debido a la medida de número de elementos que existen en el área de solapamiento, se puede tener estos errores cuando se tiene un solapamiento en mayor porcentaje. Tenemos aquí también una comparación de los algoritmos cuando se mide en el campo del Stream Data Learning, en el que se tiene flujo de datos continuos, y podemos observar que el algoritmo funciona también bastante bien cuando lo comparamos, por ejemplo, con Lambda Triple P o con un método que se conoce como ADD Clustering, que es un método también que maneja flujos de datos. Y podemos observar que en todos los casos nuestro algoritmo funciona o tiene métricas de desempeño mucho mejor, pero a costo de un mayor costo computacional, lo cual es evidente porque estamos haciendo justamente cálculos entre elementos para poder determinar si es que se debe o no se debe hacer el merge. Tenemos en la figura 5.5 cuál es la distribución original de una partición, por ejemplo, en S1, y cómo es que se hacen las particiones, ya sea con Lambda TP o con ADD Clustering. Entonces aquí podemos observar que justamente Lambda RD, que es nuestra propuesta, genera los 15 clusters de manera adecuada, con un muy buen desempeño y con una muy buena asignación de los elementos. Después hemos enfocado nuestros esfuerzos en llevar el algoritmo al ámbito del control, para lo cual consideramos las siguientes características del algoritmo. Primero, que no es iterativo. Segundo, que puede ser usado tanto en el ámbito de aprendizaje supervisado y no supervisado. Tercero, que tiene muy bajo costo computacional. Tercero, que su estructura interna es conocida y que el diseñador puede manipular sus parámetros internos, que tiene una fácil implementación en términos de programa y que el número de capas internas es conocido, lo cual es una ventaja, por ejemplo, respecto a métodos como las redes neuronales, en las que este parámetro debe ser especificado por el diseñador, y lo cual no es sencillo y no es trivial. Entonces, lo que hemos hecho primero es trabajar con el algoritmo como clasificador, porque nos hemos dado cuenta que esta es la propuesta que más se adecuaría a nuestro sistema en el ámbito de control, para lo cual lo que vamos a hacer es plantear una serie de reglas difusas que nos permitan determinar una salida. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de poder llevar el sistema a un valor que nosotros deseamos. Entonces aquí podemos observar justamente que hemos planteado un método de inferencia para el algoritmo Lambda, en el que la salida del controlador no es más que un término, ¿sí? Término que se conoce como término de ajuste, que nos va a evitar que la salida del controlador vaya a valores infinitos, es decir, actúa como un saturador. Depende de unos pesos que nosotros vamos a colocar en cada una de las clases o en cada uno de los GATs, y, valga la redundancia, depende también de los GATs. Entonces, aquí se puede ver justamente dónde entra el algoritmo Lambda al momento de hacer la parte de control. Y la acción de control que nosotros hemos propuesto a través de este método de inferencia, que está basado en lo que es el método de Takagi-Sugeno de primer orden, entonces tenemos una acción de control que depende netamente de los GATs. Ahora bien, ¿dónde entra en la parte del aprendizaje en el algoritmo Lambda? Si hablamos que Lambda es un clasificador, entra justamente al momento que yo defino cuáles serían las reglas o los estados de mi sistema. Y en base a eso, yo defino cuáles serían los centros de las clases
y en base a eso podría calcular los GAD que a la final me van a dar la acción de control que yo requiero para poder llevar el sistema de un valor actual a un valor deseado. Entonces, en base a eso, hemos planteado un algoritmo lambda robusto que se base justamente en lo que sería la teoría de controladores SMC, basados en superficie deslizante. Para ello, hemos considerado un sistema en variables de estado, justamente con disturbaciones o perturbaciones acotadas a la salida, descrito como podemos ver en variables de estado, en la que X corresponde a los estados del sistema, U es la acción de control que yo tengo en mi sistema, es decir, es un sistema controlable, y D también es una perturbación que pertenece a los números reales. Todas estas funciones deben ser acotadas, es decir, yo no puedo tener una perturbación que tienda a infinito, lo cual no sería físicamente posible en el ámbito del control. Y las funciones A y B son funciones parcialmente conocidas y acotadas. Entonces, el objetivo del control es justamente que en función de un estado deseado que yo tengo, poder identificar cuál es el error entre mi valor deseado y el valor actual del sistema para poder hacer que ese error tienda a cero cuando tiempo va a infinito. Ese es el objetivo de control. Entonces, la teoría de controladores tipo superficie deslizante robustos tienen o presentan dos acciones de control. Una acción de control continua que hace que el sistema se mantenga en la superficie deslizante y una acción de control UD discontinua que nos permite alcanzar esa referencia desde un estado aleatorio en el que se encuentra nuestro sistema. Para ello, lo que hacemos es definir una superficie deslizante. Esta superficie deslizante, como podemos ver, depende del error y es una función derivativa integrativa. Entonces, desarrollando esta ecuación, nosotros podemos encontrar justamente que su derivada corresponde a términos del error y sus derivadas. A través de esto, nosotros podemos encontrar a qué equivale el error, ¿sí? O las derivadas del error en función de lo que sería el sistema. Y si nosotros consideramos que primero vamos a diseñar una acción de control continua, entonces reemplazamos U por UC y tenemos que la derivada de la superficie deslizante es igual a la ecuación que está remarcada en color verde, en la que tenemos la referencia, tenemos los estados del sistema A y B, tenemos la acción de control, la perturbación y justamente los términos asociados a la superficie deslizante, en donde se tiene justamente los valores lambda. Adicional a esto, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es plantear una serie de reglas que nos permitan hacer que el sistema se mantenga en una derivada de la superficie deslizante igual a cero. ¿Por qué? Porque si es que la derivada de la superficie deslizante es igual a cero, entonces quiere decir que la hemos alcanzado y que el error también está en cero. Entonces, justamente hemos llegado al valor deseado. Hemos planteado entonces trabajar con la derivada de la función de la superficie deslizante, en la que podemos observar justamente que para poder plantear reglas necesitamos conocer el signo de la función b de x de t. Es decir, si es que esta es positiva, tenemos o planteamos ciertas reglas, y si esta es negativa, lo único que hay que hacer es cambiar las reglas. Esto con la finalidad de que si esa es positiva, entonces, si ese punto es positiva, entonces plantear una acción de control que haga que el sistema se vaya hacia cero. Y si es que ese punto es negativa, de igual manera, hacer que el sistema haga que ese punto sea igual a cero. Planteamos estas reglas entonces y llegamos a la conclusión que para calcular la acción de control de la normalizada de la parte continua, tenemos justamente los pesos de cada una de las salidas de la tabla de reglas y los GATs que van asociados a lo que sería el cálculo de lambda. Para la parte de la acción de control discontinua, en cambio, planteamos una función de Lyapunov que está basada en el cuadrado de la superficie deslizante, ya que para términos de estabilidad lo que se plantea es que
la superficie o la función de Lyapunov sea definida positiva. Si nosotros elevamos al cuadrado, estamos garantizando que tenemos una función definida positiva, y para garantizar estabilidad se busca que la derivada de la función de Lyapunov sea definida negativa, que es lo que observamos. Reemplazando los términos en la ecuación de la derivada de Lyapunov, llegamos a la expresión que podemos encontrar remarcada en color naranja, en la que de igual manera tenemos dos casos, cuando b es mayor a 0 y cuando b es menor de 0. Planteamos la tabla de reglas que hacen que justamente la derivada de Lyapunov siempre sea negativa, y con eso podemos calcular la acción de control discontinua que hace que nuestro sistema alcance la referencia. ¿Sí? Este sería el esquema del controlador lambda SMC, en el que hemos demostrado que para que haya una condición de estabilidad, las constantes de salida KD y KC, que son constantes de calibración, deben ser mayores a BND, que es justamente el límite de lo que sería la variabilidad de del valor deseado. BE, BA y BD, que son los valores de acotación justamente de las funciones del sistema a controlar. Es decir, habíamos dicho que el sistema es acotado, entonces debemos considerar estos límites superiores para considerarlos en la condición de estabilidad. Después hemos planteado un controlador lambda adaptativo, en el que primero nos hemos basado en lo que se conoce como control adaptativo inverso, el cual ha sido estudiado alrededor de las últimas 3 décadas. Planteamos que lambda sea utilizado como un identificador, el cual sea capaz de autoajustar sus parámetros. Hablemos de parámetros internos como el alfa, que era el grado de exigencia, y los parámetros del antecedente y consecuente. Buscar también un análisis de estabilidad que garantice que el aprendizaje converge hacia los valores deseados y que el error converge a 0. El esquema propuesto no requiere calcular un gradiente entrada-salida, lo cual suele ser característico en este tipo de sistemas A y C. Nuestro enfoque contiene un número de capas definido, está basado en un aprendizaje híbrido, y el modelamiento y control de sistemas no lineales está basado en el concepto de clases y de estados funcionales, basados en la teoría de lambda, lo cual no ha sido hecho hasta ahora. Aquí planteamos entonces la modificación al algoritmo lambda, en el que se han añadido las capas 3 y 4, considerando que la capa 1 y la capa 2 son las empleadas para el cálculo del MAD y del GAD respectivamente. La capa 3 lo que hace es simplemente normalizarnos del cálculo del GAD. La capa 4, multiplicar por una función Takagi Sugeno de primer orden, y la salida es una sumatoria de todos los nodos anteriores calculados en la capa 4. Ahora bien, ¿cómo nosotros ajustamos el aprendizaje o los parámetros de lambda? Es a través de un esquema de aprendizaje híbrido, en el cual vamos un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Los parámetros del consecuente, que se calculan en la capa 4, que corresponden a los HK1 hasta HK, entonces son calculados mediante el método de mínimos cuadrados recursivos, y cuando yo quiero hacer el paso hacia atrás, se hace a través del método de backpropagation. Con el método de backpropagation lo que hacemos es actualizar o ajustar los parámetros correspondientes a los centros y a las desviaciones estándar de las clases, así como también el parámetro de exigencia. Entonces, este método lo que buscaría es justamente propagar el error hacia atrás. ¿Cómo se hace esto? Justamente aquí tenemos el esquema y empezamos a calcularlo en función de lo que sería el error. Definimos el error como un medio del valor deseado menos el valor que me entrega lambda al cuadrado, y empezamos a encontrar su derivada e irnos hacia atrás. Aquí tenemos la derivada del error respecto a la salida. Aquí tenemos la derivada de la salida respecto a la función f en la capa 4. Igualmente, derivamos la derivada de la función f respecto a los GADs normalizados, la derivada de los GADs normalizados respecto a los GADs. Tenemos aquí la derivada de los GADs respecto a los MAD, y aquí tenemos la derivada de los MAD respecto a cada uno de los parámetros
iniciales, que sería, como decía, el centro de las clases, la desviación estándar y el parámetro de exigencia alfa. Una vez que calculamos todas estas derivadas aplicando la regla de la cadena, es una multiplicación de todas estas para poder encontrar lo que sería el error de ED respecto a cada uno de los parámetros que le hemos llamado como teta. Ahora bien, el algoritmo funciona en una parte, en una etapa de aprendizaje, que es lo que se muestra en la figura 4.6a, en la que estamos tomando como información los estados de la salida del sistema, estados actuales y estados pasados, y los valores de la entrada. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Calcular el error para hacer un aprendizaje inverso de la planta. Y en el caso de la figura B, lo que estamos haciendo es dar la vuelta a ese identificador y hacerlo funcionar como controlador. Adicional, lo que nosotros hemos planteado es trabajar con un aprendizaje en línea. Aquí podemos ver que justamente los dos esquemas, tanto de control como de identificación, están trabajando a la par. El identificador lo que hace es identificar en tiempo real lo que sería la variación de la planta y a través de esta identificación lo que hace es actualizar los parámetros hacia el controlador. Y entonces tenemos un controlador que es adaptivo de manera en línea o en tiempo real. Entonces se hace un aprendizaje inverso que actualiza los parámetros del controlador. De igual manera, se ha analizado a profundidad lo que serían las condiciones de estabilidad del aprendizaje, en la que hemos llegado a la conclusión que los parámetros del ajuste en gradiente descendiente y en mínimos cuadrados deben satisfacer las expresiones que estamos viendo en pantalla, en las que se depende mucho del error y se depende también de las derivadas parciales que se tiene respecto a los términos. Todos estos valores son calculados y se ajustan en programa para poder satisfacer estas condiciones de estabilidad. Después, adicionalmente, como habíamos planteado inicialmente, se ha probado la teoría de lambda combinada con lo que serían los números z. ¿Por qué hemos escogido aplicar los números z a la propuesta LSMC? Debido a que la complejidad computacional de lambda SMC es mucho menor que la de lambda adaptivo. ¿Por qué? Porque esta no tiene un proceso de aprendizaje en línea, lo cual es mucho más factible de implementar. Segundo, lambda SMC es un esquema robusto y que es libre de chattering a su vez. Entonces, tiene un mayor campo de aplicación debido a las características que éste posee. Y tercero, debido a que se ha demostrado su estabilidad a través de lo que serían las funciones de Lyapunov. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que lambda SMC requiere calibración de parámetros, lo cual no requiere lambda. Esto hace que a su vez lambda SMC sea más rápido, efectivo computacionalmente y sea más fácil en implementación. Ahora bien, un número z está definido por un par de números difusos definidos como z con dos componentes. A de z, que es la restricción, y R de z, que es la fiabilidad, por así decirlo. Entonces, aquí nosotros lo que planteamos es un nuevo concepto que se conoce como reglas z, basadas en números z, que justamente difieren de las reglas fuzzy convencionales debido a que se tiene dos términos o dos parámetros, la restricción y la fiabilidad. Entonces, un ejemplo de la caracterización de números z enfocados en reglas es que si tenemos un alto precio del combustible comúnmente y un alto precio del proceso de refinería, comúnmente entonces se tendría un alto precio de la gasolina, muy probablemente. Entonces así es como se maneja lo que sería el tema de número z en la parte de caracterización de reglas z. Nosotros empleamos lo que sería, o lo que se conoce como la utilidad total de número z, en la que se utiliza la expresión matemática que está en pantalla para poder aglomerar en un solo número difuso los dos parámetros, tanto de restricción como de constraint. Entonces, esta metodología permite justamente tener la información de ambos números en uno solo. ¿Dónde lo aplicamos? Lo aplicamos en la parte de
justamente el cálculo de los maths y en el parte del proceso de inferencia, de la inferencia. Aquí podemos observar entonces que respecto a lambda SMC, lambda ZLMC tiene una modificación en las tablas de reglas en las que se maneja lo que sería el parámetro de la confiabilidad. Y aquí se hace el planteamiento de 3 estados. Uno que se conoce como sometimes o S, otro que es usualmente, usually, con la letra U, y A, que corresponde a always o siempre. Entonces, en base a esto, nosotros lo que estamos haciendo es forzar a que el sistema presente una mejor respuesta cuando se tiene errores grandes, ¿sí? Y una respuesta más suave cuando se tiene errores pequeños. ¿Qué hacemos entonces? Calcular la utilidad total de las reglas Z en el antecedente y después, en base a esto, calcular la utilidad total del consecuente, para lo cual lo que hacemos es desfusificar el valor absoluto de la superficie deslizante para encontrar la acción de control. El mismo procedimiento se utiliza en el cálculo de la acción de control discontinua, en la que primero aplicamos número Z para considerar las nuevas clases o los nuevos centros de las clases. A continuación, lo que hacemos es defusificar lo que serían los descriptores de S punto y de S en valor absoluto, escoger el mayor. ¿Por qué? Porque damos más peso a cuando se tiene valores más lejanos del valor deseado, y en base a eso se calculan las acciones de control tanto continuo y discontinuo. Ahora bien, hemos probado en diferentes casos de estudio el desempeño de los controladores mostrados y diseñados, en el que necesitamos, como decía hace un momento, conocer cuál es específicamente cuál es el valor de B. En este caso, si es que nosotros hacemos una identificación parcial del sistema, podemos identificar las ganancias del sistema, ¿sí? Donde tau y t sub 0 son la constante de tiempo del sistema y t0 el tiempo muerto. Al estos parámetros ser valores de tiempo, siempre son positivos y simplemente lo que nos fijamos es en la ganancia del sistema. Es decir, si es que yo aplico una acción de control positiva, debo observar si es que la respuesta del sistema también asciende o si es que decrece. Si es que asciende, la ganancia del sistema es positiva, y si es que decrece es negativa. Aquí podemos ver algunas respuestas del sistema a controlar cuando lo comparamos con un controlador PI, con un controlador sliding mode, es decir, el convencional SMC, con una propuesta de lambda basado en reglas que le llamamos lambda PID, con la propuesta lambda SMC y lambda SMC optimizado a través de lo que sería un algoritmo de PSO, en el que hemos trabajado de manera offline para encontrar los mejores parámetros. Podemos ver justamente que el SMC es el mejor en términos de rendimiento. Cuando observamos la figura 5.10, podemos observar que justamente el tiempo de establecimiento de lambda SMC es menor, y también podemos observar que en lo que respecta al índice de desempeño ISE, que no es más que el integral del error cuadrático, presenta el mejor desempeño. Tomar en consideración que la diferencia entre el SMC y el SMC optimizado no es muy considerable, entonces llegamos a la conclusión de que no es tan adecuado utilizar un algoritmo de aprendizaje offline para su calibración, y que se la puede hacer de mejor manera manualmente. Tenemos aquí la respuesta a perturbaciones del sistema, en la que de igual manera observamos que lambda SMC llega más rápido a la referencia que los otros esquemas de control, lo cual es una ventaja sumamente importante al rato de diseñar o implementar controladores. Tenemos un caso de estudio 2 en el que justamente se plantea el control de un tanque de mezclado. De igual manera, este sistema es de dinámica variable, como hemos visto aquí en la figura 5.13. Al nosotros cambiar la acción de control, podemos observar que las variables de constante de tiempo, tiempo muerto y ganancia del sistema son variables también. Entonces es un sistema de dinámica variable en función de la entrada. Un excelente ejemplo para poder probar nuestro sistema de control.
Determinamos aquí justamente que la ganancia del sistema es negativa y en base a eso se plantean las reglas y hacemos el diseño del controlador. Los resultados más interesantes son justamente los que se muestran en la figura 5.17, cuando se hace cuando se aplica una perturbación al sistema, buscando regular la temperatura en los 150 grados Fahrenheit, podemos observar que lambda SMC alcanza la referencia de manera muy adecuada, de manera rápida y con muy pocas oscilaciones. Podemos observar que el PI se vuelve oscilatorio e inestable cuando se tiene la perturbación de mayor magnitud. Y también podemos observar que el SMC nunca llega a la referencia, es decir, tiene un subimpulso que evita que la salida del sistema llegue a la referencia deseada. En términos de medida de ISE o de sobreimpulso y de tiempo de establecimiento, podemos notar que la propuesta SMC es mucho mejor que las otras. Entonces, validamos de igual manera nuestro controlador. Tenemos aquí una comparación de igual manera entre SMC y ZLMC, que son nuestros dos esquemas similares. En el uno justamente se maneja solamente el criterio de sliding mode y en el otro se maneja el criterio de número Z. Podemos observar que la respuesta de ZLSMC es mucho más rápida y más suave, entonces se puede justamente observar el aporte que tienen los números Z a el controlador basado en lambda y superficie deslizante. Aquí en el caso de estudio 2 es donde se puede observar de mejor manera cómo es que la respuesta es más suave todavía en la perturbación número 4, en la que justamente la mayoría de los controladores se vuelven inestables. En este caso, el controlador basado en número Z es mucho más suave. Y aquí finalmente podemos observar un cuadro comparativo entre métricas de desempeño de lambda basado en superficie deslizante y lambda basado en superficie deslizante y número Z. El caso en el que se observó una mayor mejora es en el caso de la perturbación aplicada al tanque CSTR, en el que hay una mejora del 63%, mientras que en el caso del tanque de mezclado hay una mejora del 3.10%. Claro, estos números nos permiten hacer un análisis cuantitativo, mientras que las gráficas nos muestran, nos permiten hacer un análisis cualitativo de las respuestas. Entonces es cuestión justamente de llegar a un consenso entre ambas respuestas y ambos resultados. Respecto a lo que sería el lambda adaptativo, nosotros hemos probado en un sistema de HVAC en el que se busca controlar temperatura y humedad en el área de interés, en este caso la zona termal, marcada como zona termal 3. En el sistema analizado, nosotros hemos determinado que se puede utilizar dos controladores independientes, tanto para temperatura como para humedad, para lo cual hemos aplicado dos perturbaciones diferentes, considerando que la temperatura afecta solamente, o más bien dicho, la perturbación de temperatura afecta solamente a la temperatura en el área termal, mientras que una perturbación de humedad afecta tanto a la temperatura y a la humedad en el área termal. Aquí podemos observar justamente los resultados cuando aplicamos una perturbación de temperatura al sistema. Podemos de igual manera notar que lo único que se afecta es la temperatura en el sistema. Comparamos aquí lambda adaptativo con el método ANFIS, que también es un método que tiene aprendizaje y es el más similar a nuestra propuesta, y vemos que justamente tiene error en estado estacionario, lo cual no es adecuado, es decir, nunca alcanza la referencia. Debido a que, como mencionaba antes, la temperatura no afecta a la humedad, entonces la acción de control y la temperatura y la humedad no se ven afectadas por esta variación. Mientras que cuando aplicamos una perturbación de humedad, sí podemos ver que las dos variables requieren acción de control, en la que justamente lambda adaptivo tiene una muy buena respuesta si consideramos que esta se basa en el aprendizaje de la planta,
ANFIS tiene una respuesta muy oscilatoria y que no alcanza la referencia, y los otros métodos probados, FUSI y Lambda-PI, tienen una buena respuesta, pero requieren calibración. Tenemos aquí justamente una tablita, la tabla 5.16, en la que se muestra justamente que lambda adaptivo es mejor en 3 de los 4 casos cuando se aplica la perturbación, lo cual nos permite validar nuestra propuesta también. Tenemos aquí el caso de estudio 2, donde se probó el lambda adaptivo, que es el tanque de mezclado mencionado anteriormente, en el que se observa que nuevamente ANFIS no llega a la respuesta, no llega a la respuesta deseada, mientras que las otras propuestas como lambda adaptivo y lambda PI y FUSI PI sí lo hacen, con la ventaja nuevamente de que lambda adaptivo no ha requerido calibración de parámetros externos. Y aquí también se tiene las mejoras respecto al mejor controlador, en este caso es el mejor lambda adaptivo. Respecto a ANFIS tiene una mejora del 170% en términos de error absoluto, con respecto a lambda PI del 59% y respecto a FUSI al 68%. Finalmente tenemos un caso de estudio 3 en el que corresponde al seguimiento de trayectoria de un robot móvil, el cual ha sido justamente para probarlo enlazado entre MATLAB y VREP. MATLAB utilizado para la implementación del controlador adaptivo, y VREP, que es justamente un entorno de simulación robótica en el que nos permite hacer simulaciones más aproximadas a la realidad. El esquema de control adaptivo planteado se basa en un lazo externo basado en un controlador cinemático que nos permite obtener las velocidades lineal y angular de referencia del robot, y un lazo interno de control en el que se implementa justamente los controladores adaptivos. Aquí tenemos la respuesta del sistema de control adaptivo cuando se plantea una acción, cuando se plantea una trayectoria cuadrada, en la que se puede observar que justamente ANFIS, en los casos de velocidad lineal y angular, presenta oscilaciones bastante bruscas, lo cual puede dañar los actuadores del sistema, mientras que lambda adaptivo tiene una respuesta mucho más suave que permite alcanzar la referencia de manera más fina, sin oscilaciones y de manera adecuada cuando se presentan también perturbaciones. En este caso nosotros hemos aplicado una perturbación correspondiente al retirar una carga de 3.5 kilogramos del robot, lo cual afectaría la dinámica del mismo, y vemos que lambda adaptivo tiene un menor sobreimpulso al alcanzar nuevamente la respuesta. Finalmente, haciendo una métrica de lo que sería el cálculo del desempeño de los controladores, se observa que ante diferentes trayectorias que nosotros hemos probado, entre ellas la cuadrada que estamos viendo en la figura 540, la circular y la lemniscata, que es una figura en forma de 8, tenemos una mejora de alrededor del 15%, pero esto, como mencionaba hace un momento, este sería el análisis cuantitativo, mientras que si es que vemos el análisis cualitativo de la señal, lambda adaptivo es mucho mejor que ANFIS, ¿sí?, en términos de oscilaciones y de errores al momento de seguir la trayectoria. Finalmente se ha hecho una propuesta para medir el desempeño de todos los controladores lambda. En este mismo caso de estudio previo, que es el del robot móvil, se ha probado lambda basado en reglas, lambda basado en superficie deslizante y lambda adaptivo, y se tiene justamente los resultados que presentamos aquí en la figura 5.50 y 5.51 ante la figura nuevamente cuadrada, que es la que se busca seguir. Aquí se puede observar que al hacer la comparación de los algoritmos lambda respecto, por ejemplo, a la figura 5.50 y 5.51b, que corresponden a los modelos basados en superficie deslizante, nuestra propuesta es mucho mejor, ya que suprime el chattering, que son esas oscilaciones que podemos observar en las figuras B, como decía hace un momento. Podemos también observar que la propuesta adaptiva es la que mejor alcanza la referencia, es decir, prácticamente está sobre la referencia, si es que vemos las gráficas de F, y las figuras justamente correspondientes a los parámetros D y E, que son lambda
SMC y lambda ZLMC SMC son bastante similares, alcanzando la referencia de manera adecuada. ZLSMC presenta un poco más de oscilaciones porque, como decía, cuando hay errores grandes, justamente lo que va a hacer es presentar respuestas más impulsivas, y como hemos notado en estos resultados, presenta ciertas oscilaciones en su salida, específicamente en este caso de estudio. Aquí hay otra respuesta de los controladores ante la figura llamada la enmiscata, que es de forma de 8, y también podemos observar que los controladores tienen muy buen desempeño. Aquí en la figura 5.53 tenemos el análisis cuantitativo de las respuestas, en las que se puede observar que justamente las propuestas LSMC y adaptiva son las que tienen un menor ISE y un menor IAE, es decir, son las que presentan mejores resultados a la salida, ¿sí? Especialmente en este caso de estudio, la propuesta adaptiva es la mejor, ¿sí? Considerando que estamos aprendiendo todo el tiempo de la dinámica del modelo. Algunas conclusiones del trabajo, entre las más relevantes que he colocado en esta presentación, es que Lambda Hub tiene un alto rendimiento en tareas de aprendizaje supervisado, respecto de lo que sería el Lambda original, siendo un algoritmo ahora competitivo con las técnicas que mejores resultados presentan, por ejemplo, con Random Forest o con métodos de análisis discriminante lineal. LambdaRD es un método de clustering que funciona de manera adecuada. El método alcanza los mejores resultados si lo comparamos con otros bien conocidos algoritmos de clustering en benchmarks con un solapamiento menor al 20%. Específicamente vimos que es bueno con benchmarks o datos que tienen un 9% de solapamiento. Algunos enfoques de Lambda aplicado como controlador han sido propuestos. Cada uno tiene sus características intrínsecas, ventajas y desventajas que pueden ser aprovechadas dependiendo del modelo en el que se desee probar. El modelo Lambda SMC puede ser aplicado en sistemas ISO y solamente es requerido conocer una estimación del orden del sistema para poder determinar cuál es la superficie deslizante y también el signo de B para poder justamente hacer o implementar la tabla de reglas. Los números Z producen una respuesta menos impulsiva, ¿sí? Lo cual permite alcanzar la referencia de manera más rápida debido al hecho de que se maneja justamente la parte de fiabilidad. En este caso he puesto aquí la U, que es de usually, y considera justamente qué tan grande o qué tan pequeño es el error para poder mejorar la respuesta del controlador. El método adaptivo basado en Lambda considera que el algoritmo aprende directamente del comportamiento de la planta y no requiere una calibración manual, lo cual es indispensable en sistemas que son muy complejos de calibrar. También se ha observado que la respuesta del método es mejor, especialmente con respecto a ANFIS, que es la metodología más similar que maneja justamente aprendizaje en línea de sistemas. Y el método Lambda adaptivo requiere una etapa de aprendizaje que tiene un alto costo computacional respecto a los otros métodos, lo cual lo hace hasta cierto punto una propuesta que debe ser analizada con cuidado al momento de ser usada en los sistemas a controlar. Y tomando en consideración que tiene una gran ventaja y que es su autoajuste. Como trabajo futuro, lo que estamos buscando es fusionar lo que sería Lambda en el ámbito de clustering como en el de clasificación para obtener un algoritmo híbrido, ¿sí? Que pueda ser aplicado cuando los sistemas tienen datos etiquetados y datos no etiquetados. Formalizar también un método de calibración para los umbrales de Lambda RD. Probar los algoritmos de sistemas con dinámica más compleja o que tenga características diferentes a las evaluadas en este trabajo. También podemos demostrar o hemos demostrado que Lambda adaptivo es estable en la fase de aprendizaje, pero también es interesante o es importante demostrar que es estable en la parte de control, lo cual no ha sido abordado en este trabajo. Y finalmente, formalizar un método de calibración
de ganancias tanto de LSMC y de ZLMC, que por el momento hay que hacerlo de manera empírica. Finalmente, las publicaciones que han salido de este trabajo son las siguientes. Primero, hemos trabajado con Lambda tanto en el ámbito de clasificación y clustering. Nos hemos quedado con Lambda en el ámbito de clasificación para sistemas de control. Hemos planteado el algoritmo Lambda basado en reglas, el algoritmo Lambda para control basado en superficies deslizante y control robusto, el algoritmo Lambda basado en control robusto y número Z, y finalmente una propuesta adaptiva que tiene justamente el aprendizaje de la planta para el autoajuste. En la parte de clasificación hemos planteado o hemos presentado, publicado justamente 3 publicaciones. Una de ellas, Q2, que es la que está marcada en color morado, justamente para el diagnóstico de capacidades de clasificación y clustering en sistemas de plataformas IoT. El segundo, Lambda HAD, justamente donde se hizo la propuesta formal de nuestra metodología. La publicación 3 en la que aplicamos Lambda en el entorno de modelamiento de sistemas de producción de petróleo, en el que justamente se identificaban los casos o los estados, perdón, de funcionamiento de pozos de producción. En el caso de clustering hemos justamente presentado la formalización de Lambda RD. En el caso de Lambda basado en reglas, lo hemos presentado a nivel de conferencia en la conferencia de control automático colombiana IEEE. También hemos presentado en Journal la propuesta basada en reglas aplicada a lo que serían sistemas de aire acondicionado HVAC. Lambda SMC ha sido justamente formalizado y presentado en la revista Information Sciences, donde está justamente detallada la parte de la formalización del controlador y la parte de la estabilidad. Y también hemos probado justamente el algoritmo comparado con otros algoritmos basados en Lambda, aplicados al caso del robot móvil. En el caso de control Lambda adaptivo, hemos también publicado justamente su formalización en el Journal Applied Soft Computing y también nos presentamos en WSCI a través de lo que sería las pruebas y resultados del control adaptivo en sistemas con tiempo muerto, ¿sí? Con tiempo muerto no excesivo, obviamente. Y finalmente, la propuesta Lambda SMC basada en número Z está justamente, estamos trabajándola y vamos a someterla nuevamente a publicación después de hacer algunos cambios. Entonces, aquí podemos observar que hemos tenido como resultado de la investigación 7 publicaciones en Journals Q1, una en Q2, 2 conferencias internacionales y la publicación final que está sometida a revisión justamente. Sin más que por el momento, agradecería a ustedes si tienen alguna inquietud. Muchas gracias por la atención. Mira, Luis, yo me tengo que ir porque tengo otra actividad que ya la violé 11, pero yo los voy a dejar con las preguntas, para que se queden ustedes con las preguntas. Yo voy a dejar abierto el canal para que sigan ustedes, pero yo me tengo que ir a la reunión. El único comentario es que está demasiado larga, ¿oíste? Sí. Ya. Entonces, para que sepas que ese tiempo está muy largo y hay que mejorarlo, después lo hablamos. Y ahí después te hago los otros comentarios y te mando el documento, ¿viste? Gracias, José. Dale, los dejo para que sigan las preguntas. Ojo. En cualquier caso, felicidades desde Alcalá de Henares, José Antonio Gutiérrez de Mesa, Universidad de Alcalá. Felicidades por la exposición. Me ha gustado mucho. Aló, buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Mira, Luis, te habla Carlos Quintero aquí en Mérida, Venezuela, y ante todo te quiero felicitar por la exposición porque está bastante interesante, sobre todo las aplicaciones que pueda tener Lambda. En ese sentido yo tengo 2 inquietudes. La primera de ellas, cuando nosotros trabajamos con el algoritmo Lambda, el insumo, bien sea para clasificación o clustering,
es lo que llaman la normalización o estandarización de datos. Tú decías que esa normalización, y lo dice la teoría, está basada en los valores máximo y mínimo, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de estandarización o normalización y la normalización que nosotros o desde el punto de vista estadístico se conoce? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un análisis de componentes principales o un gráfico para unir los datos en una sola dimensión, lo que hace es restarle el promedio y la divides entre la desviación estándar. Y eso también es otra estandarización. La pregunta es si existe algún tipo de diferencia entre esa estandarización que hace la teoría lambda, entre máximos y mínimos, y la estandarización estadística que se hace